Muy bien, amados hermanos. En esta tarde vamos a hablar sobre la resurrección. Y para esto, el tema de este devocional es precisamente el tema de la resurrección. Y claro que el centro de la importancia de estas lecturas que vamos a leer habla precisamente de Jesús. Pero sí es muy bueno que leamos algunas partes de la palabra de Dios donde se manifestaron algunas resurrecciones que lo miraban de una manera increíble en aquellos tiempos, como puede ser también ahora. Pero era Jesús el que estaba en la tierra, en este planeta, y Él vino pues a enseñarnos realmente lo que es el poder de Dios. Amén. Entonces, vamos a irnos a la palabra de Dios, al capítulo 11 de San Juan, versículo 25. San Juan, versículo 25. ¿Está? Es el Nuevo Testamento. Muy bien. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas fueron palabras de Jesús y se las estaba diciendo a Marta, hermana de Lázaro que había fallecido. Y vuelvo a leerlo de nuevo porque me resulta muy interesante, que quede muy grabado en sus corazones. Fue Jesús quien le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a todo aquel, fíjense bien, todo aquel, no unos cuantos, no escogidos únicamente, sino todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bien. Jesús, para manifestando su gloria, tenemos algunos ejemplos de resurrección que Él realizó precisamente en diferentes ocasiones. Y es una lectura bíblica que se encuentra en el capítulo 7 de Lucas, y que el Señor manifestó su poder y demostrando a toda la gente con ese poder que Él venía del Padre, que Él vino del cielo a la tierra a hacer esta clase de manifestaciones tan gloriosas. En días pasados todo el mundo habló de resurrección, pero fue en casa, porque en las iglesias no hubo servicios. Todo está por la pandemia y por lo que ha pasado. No se pudo hacer ningún culto de adoración en estos días, pero hoy aprovechamos para entender precisamente esta palabra de resurrección. En el capítulo 7 de Lucas vemos algo muy interesante. Él iba llegando, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice que Jesús, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, dice que entró en Capernaum, que era precisamente la ciudad donde él vivía. Déjenme ponerme mis lentes porque no veo. Ya está oscureciendo. Dice, entonces, después de esto, aconteció, dice en el versículo 11, está allá a la mano, dice, aconteció después, dice, que él iba a la ciudad que se llama Naín, era una ciudad cerca de Jerusalén, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, una multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Se han de imaginar lo que sintió el Señor? Él siendo todo amor y misericordia. Pero miren que el encuentro de la muerte con el Hijo de Dios
se manifestó de una manera maravillosa porque ahí estaba llegando a esa ciudad y se allegó precisamente con la gente que llevaba a ese difunto, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, que al compadecerse de ella le dijo: no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, sorprendidos, ¿verdad? Y dijo el Señor Jesús: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, o sea, lo levantó y le dijo: he aquí tu hijo, el que había muerto. Amén. Y todos tuvieron miedo, pues digo, fue algo maravilloso y digo, increíble. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí vemos una resurrección. Antes de entrar al último tema, tenemos que enseñar cómo se manifestó el Señor de algunas resurrecciones. Y esto es obvio que Él estaba preparando el camino para que todo el pueblo de Israel y sobre todo los fariseos que no creían en Él se dieran cuenta que Él todo lo hacía porque Él tenía el poder del Padre, porque Él era el Padre y el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Bueno, después de esto hubo otro acontecimiento muy importante, hermanos. Estamos hablando de la hija de ¿cómo se dice? El principal asistente o residente de la sinagoga de ese lugar, que se encuentra en el capítulo 8, permítame, porque antes de esto hay otro milagro, pero vamos a ver el capítulo 8, versículo, sí, exactamente aquí, nomás que nos vamos a brincar un poquito. Dice el 40. ¿Lo tienen a la mano? Sí. Dice así la palabra de Dios: ya había terminado de ir a esa ciudad, ahora regresaba. Entonces dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud de nuevo. Dice que eran miles y miles de personas que le seguían. Dice: le recibió la multitud con gozo, o sea, con alegría, con entusiasmo, porque todos le esperaban que llegara. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y dice que postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, pues estaba agonizando. Amén. Entonces vamos a irnos ahora al 49 del mismo capítulo. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, el que acabamos de mencionar, Jairo. Dice, era una persona muy importante, ¿eh? Y era una de las personas que pues tenían temor creer en Jesús, porque podía ser odiado por los fariseos, e incluso podían después delegarlo de su poder que tenía como principal de la sinagoga. Pero como su hija estaba muriendo y él tuvo fe y había visto muchas manifestaciones gloriosas que hacía el Señor Jesús, entonces se acercó a él. Dice: estaba hablando aún, dice, cuando vino una casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo: tu hija ha muerto, no molesten más al maestro, ya murió, ya no hay remedio. Pero oyéndolo Jesús le respondió: no temas, Jairo, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando a la casa, no dejó entrar absolutamente a nadie con él, sino solo a Pedro, a Jacobo y a Juan, o sea, 3 apóstoles de él, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, dice Jesús, sino que duerme. Y miren lo que pasa.
lo que pasó? Se burlaban de él. Ya me puedo imaginar, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo que está? Ya está muerta. Se burlaban de él, sabiendo todos que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, claro, antes de hacer esto, el Señor Jesús echó fuera a todos. No quiso que nadie entrara con él más que el Padre y la Madre y sus apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad opaca la fe. La fe de Jesús no, precisamente. Podía afectar el momento, y los que estaban allá adentro, y con el ruido y las críticas de la gente que no creía en él, y que se les haría increíble que él pudiera hacer algo por esta niña que estaba muerta, esto no le agradó nada al Señor y lo dejó afuera. Él sabía, él conocía los corazones de todos, él vio cuando se burlaban de él y no quiso a nadie. No le dio el privilegio, porque para mí hubiera sido un gran privilegio. No le dio el privilegio de escucharlo. No le dio el privilegio de ver de qué manera iba a resucitar a la niña. Entonces le dijo, no lloréis, no está muerta, solo duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban atónitos. Atónitos quiere decir, no podían creer tanta hermosura de su hija viva. Ya le estaban dando comida porque vivió. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Simplemente gócense, alégrense, yo sigo mi camino. Bueno, estas dos lecturas bíblicas, amados hermanos, es para que se den cuenta de qué manera el Señor se manifestó antes de levantar a Lázaro. Lázaro era amigo de él y su familia también. Y él estaba retirado de la aldea, muy retirado de la aldea cuando él estaba enfermo. Este es en el capítulo 11 de San Juan. Si lo quieren leer o si quieren seguirme, como ustedes gusten. Dicen que cuando él estaba retirado de la aldea, porque sí se había ido con sus apóstoles a otro lugar, entonces dice la palabra de Dios del versículo 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y entre paréntesis dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. No sé, alguna vez hayan oído ustedes esta historia, ¿eh? Enviaron pues, dice, las hermanas de Lázaro para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Todos sabían que él amaba a Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, lo hizo a propósito el Señor, 2 días más. Dice, por eso dice la palabra, y amaba, y los amaba, y en cambio se quedó 2 días más retirado de esa aldea, que estaba aproximadamente, se cree que estaba como a algunas 15 o 20 millas de distancia. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Oye, le dijeron los discípulos, por favor, rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas ahí. Le dijo el Señor, respondió Jesús, ¿qué acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. O sea, ya murió. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces Jesús le dijo claramente: amigos míos, discípulos míos, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y me alegro por todos ustedes de no haber estado allí, para que creáis. ¿Qué iban a creer? Lo que iban a ver. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo: vamos pues también con él, para que muramos con él. Pensando que a lo mejor los iban a matar, porque andaban tratando de golpear a los fariseos. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellos creían en él. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo considero que esta es una línea hermosa de fe en el Evangelio que todos hemos conocido. Hemos conocido a ese Jesús que está hablando aquí. Es el Jesús que nos amó y fue a la cruz para morir por cada uno de nosotros. En una palabra, Él, como Hijo de Dios, vino a esta tierra a convertirse en un hombre. Y nosotros, los hombres, venimos a convertirnos en hijos de Dios por Jesús. ¿No es hermoso? Sí. Gloria al Señor. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pues habiendo dicho esto, dice, fue y llamó a María, su hermana. Bueno, se saludaron, se hablaron para acortar esto, ¿eh? Entonces dice que entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: oh, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Me imagino con qué dolor se lo dijo, ¿eh? Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde pusisteis? ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y en ese momento dice, Jesús lloró. Fue tanto de ver el sufrimiento, no tanto de los amigos, porque entre los amigos había muchos fariseos que nomás estaban esperando por curiosidad y tal vez estaban burlando: ¿qué va a hacer ahora? Y miren, ahí va lo mejor. Dijeron entonces los judíos: mirad, está llorando Jesús. Se ve que lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿acaso no podría haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, empezó la crítica. Resurrección de Lázaro, dice. Hermosa palabra. Entonces, hermanos, ordenó Jesús y dijo, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, ya apesta, ya está corrompido el cuerpo. 4 días, imagínense, de haber muerto. Y allá no había forma de conservarlos, no había refrigeradores como aquí lo hacen. Si aquí a los 2 días ya no se soporta un muerto. Ya tenía 4 días. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, como diciendo, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Si ya huele mal. Ya está podriéndose, mi hermano. Ya, porque es de 4 días ya, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este es un mismo llamado para nosotros.
Si nosotros creemos, hermanos, siempre vamos a ver la gloria de Dios. Tal vez no resucitando un muerto, pero sí podemos ver la gloria de Dios de muchas maneras. Ya había hablado con ella, les había dicho, yo soy la resurrección y la vida. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron una piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, oró el Señor Jesús, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú eres quien me ha enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Cuando la palabra dice, habló con gran voz, habló fuerte, hermanos. Una orden del Dios divino, una orden de Jesucristo. Lázaro, ven fuera. ¿Quién lo iba a detener? La muerte no podía. Nada podía detener esta palabra tan poderosa de Jesús. ¿Qué hubieran visto? Si ustedes hubieran estado ahí, hermanos, presentes, ¿qué hubieran sentido después de estar viendo cómo sabían de esa persona que tenía 4 días? Abre la piedra, él ordena que salga y dice, el que había muerto salió trastabillando, atados las manos y los pies con vendas, pero se levantó y salió hasta la puerta de la cueva. ¿Qué esperaba ver la gente? Tal vez pues, no vieron nada, porque digo, si ya estaba vivo, a lo mejor hasta algunos animales andaban diciendo, pues, gusanos, qué sé yo, pero él ya estaba vivo, sobre las vendas, ¿verdad? Pero lo importante es que él inmediatamente resucitó por la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice que él, que tenía este hombre los pies y las manos con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo a los demás, desátenlo y déjenle que se vaya. Aleluya. Eso es una resurrección poderosísima, hermano. Pero a lo que quiero llegar yo en estos momentos, hermano, es que el Señor, después de haber hecho todo esto y todos estos milagros, toda esa gente que dice que le recibía con gozo y con alegría y le cantaban y hacían mucha línea para verlo, muchos de ellos estuvieron en el Sinaí, estuvieron ahí pidiendo a Pilato que lo crucificara, pero él estaba cumpliendo un mandato del Padre, que tenía que morir. Pero lo más glorioso de esto, amados hermanos, es que el Señor después, a los 3 días, resucitó de entre los muertos. Y por su resurrección nosotros podemos sentirnos realmente esperanzados de que así como Él resucitó, porque Él lo prometió, dice que también nosotros resucitaremos para vida eterna. Muchos, hasta los hombres impíos, sin Cristo, van a resucitar, pero los incrédulos resucitarán después de que hayamos resucitado, si es que hemos dormido ya con Él, y Él los llevará así, transformado el cuerpo, así como Lázaro, con la diferencia de que Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Nosotros vamos a ser resucitados con un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, no el cuerpo, porque muy mal se miraría, hermanos, que resucitara un viejito de 90 años con mordón y cayéndose, resucitara con el mismo cuerpo. No, va a resucitar con un nuevo cuerpo. Así hayamos muerto o despedazados, la promesa es que así dice que como el Padre levantó a su Hijo de los muertos, nosotros también, por el poder del Espíritu Santo, también resucitaremos con Él en gloria. Eso es lo principal de todo esto, de conocer de la resurrección. Él resucitó, apareció durante 40 días a sus discípulos, anduvo platicando con ellos, bendiciéndolos, y a los 40 días de convivir con todos ellos, que fueron como 500 discípulos aproximadamente, Él ascendió
al cielo. Y desde que ascendió al cielo, nada más hay una grande promesa. Y esto lo anunciaron y lo profetizaron dos ángeles que le dijeron a todos los que estaban viendo cómo se levantaba el Señor. Así como lo veis que se va, así vendrá aquí de nuevo a la tierra. Eso es lo que resulta todavía un poco incomprensible para las gentes, pero nosotros como hijos de Dios estamos seguros que así será, porque vivimos en la fe, en el amor y la esperanza en Cristo Jesús, por su vida entregada en la cruz por nosotros y por su resurrección. Ahora intercede, hermano Sergio, Santiago, hija, todos, intercede, dice, por cada uno de todos aquellos que creemos en Él. No está intercediendo por el que no ha creído en Él, está intercediendo por sus hijos. ¿No es glorioso? Amén. Bueno, lo dice la palabra de Dios, que en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos levantará con Él y así estaremos con Él para siempre. Amén. Gracias, poderoso Señor, por esta palabra. Bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Pues este fue el devocional, ¿no?